Saludos amigos de YouTube, una vez más Víctor te saluda el día de hoy. A continuación voy a resolver el siguiente problema, pero antes te invito a que te suscribas a mi canal, le des me gusta al video y compartas con tus amigos, en caso del que el video sea útil para ti, que con este sencillo gesto me ayudas un montón. Bueno, pues comencemos. El problema dice, la viga tiene un peso de 700 libras, determina el cable ABC más corto que puede usarse para levantarla, si la fuerza máxima que puede soportar el cable es de 1500 libras. Muy bien, entonces, esta viga que pesa 700 libras está soportada por todo el cable ABC, ¿no es cierto? Este cable ABC yo no conozco su longitud, es lo que debo encontrar de hecho. Y además yo sé que el cable ABC puede soportar máximo 1500 libras. Si se supera esa fuerza, el cable va a fallar. Entonces, y todo esto está sostenido mediante esta cadena. Listo. Antes de hacer con el diagrama de cuerpo libre, entendamos un poco el problema, ¿sí? Recordemos algo sobre las fuerzas, ¿sí? O mejor dicho, para hacer el diagrama de cuerpo libre, de aquí en adelante. Recuerden, jóvenes, el peso siempre va hacia abajo, siempre, no importa qué tipo de ejercicio sea, el peso siempre lo van a dibujar hacia abajo. Es la primera fuerza que van a dibujar en todo ejercicio que involucre el peso, ¿sí? Entonces, el peso que es de 700 libras, ¿no es cierto?, es de la viga, está siempre hacia abajo. Recordemos que estamos en equilibrio de una partícula, es decir, que hay un equilibrio estático. ¿Esto qué quiere decir en palabras más simples? Que si hay una fuerza hacia abajo, debe existir otra fuerza hacia arriba. Que si hay una fuerza a la derecha, debe existir otra fuerza a la izquierda para que así se anulen y todo sea cero. Entonces, como aquí yo tengo 700 libras, debe existir otra fuerza hacia arriba que tenga este mismo valor. ¿Y dónde estaría esta fuerza en el diagrama? Correcto, estaría aquí en la cadena. Si el peso va hacia abajo, la cadena hacia dónde hace una fuerza. Hace una fuerza hacia arriba de 700 libras, ¿no es cierto? Entonces, ¿para qué? Para que la viga no se caiga, o sea, para que se mantenga en equilibrio. Y listo, ya tengo una de las fuerzas. Ahora, el peso no está directamente incluido aquí en la cadena, si nos damos cuenta. De hecho, el peso se distribuye, bueno, ya está, o sea, ya está aquí en la cadena el peso, pero además el cable, debido a que está soportando la viga, va a generar una fuerza, ¿no es cierto? Y como el peso va hacia abajo, esta cuerda, como está soportando el peso de la viga, van a generar fuerzas hacia abajo, ¿sí? Y estas fuerzas, ¿de cuánto van a ser? De 1500 libras, cada una, ¿sí? ¿Por qué? No vayan a cometer el error de dividir para 2, porque no, pues si es 1500 libras sería 750 aquí, 750 acá. No. ¿Por qué? Porque el cable es del mismo material. Si me dice que el cable ABC soporta 1500 libras, significa que aquí, en este punto, soporta 1500 libras. En este punto soporta 1500 libras. En este punto soporta 1500 libras. Es decir, que en cualquier trayecto soporta 1500 libras. Y como son dos tensiones, cada tensión va a soportar 1500 libras, ¿sí? Y el peso lo borraría porque ya está incluido aquí en la cadena, ¿sí? Por las ecuaciones de equilibrio que les mencionaba anteriormente, ¿sí? Muy bien, entonces, una vez hecho este primer análisis, podemos comenzar con el desarrollo de este problema, ¿sí? Con el diagrama de cuerpo libre, primero dibujamos el plano cartesiano. Como estamos en dos dimensiones, eje X, eje Y. Procedemos a dibujar las fuerzas. La primera fuerza, que era de 700 libras, hacia arriba. Así, recuerden que estas fuerzas concurrían en el punto B, así que el punto B va a ser mi origen. En este punto B se separan las cuerdas, AB y BC, ¿no es cierto? Entonces ya sabíamos que estas van hacia abajo, debido a que son el peso básicamente. Y además, yo ya sé el valor de estas fuerzas, que es de 1500 libras cada cuerda. A mí me dan la dirección, que es el ángulo, en este caso el ángulo teta y el ángulo teta. Pero la dirección de una fuerza tiene que estar medido, ya sea desde el eje X o ya sea desde el eje Y. En este caso, aplique la regla de la Z, es decir, que como aquí hay una Z, ángulos internos son iguales. Si este vale teta, el de acá vale teta. Aquí lo mismo, regla de la Z. Si este ángulo vale teta, el de acá vale teta. Y con esto yo tendría mi diagrama de cuerpo libre de la siguiente manera. Pero el objetivo de este diagrama de cuerpo libre, básicamente lo que nos da a entender que solo hay una incógnita, que es el ángulo teta. Pero no es lo que nos pide es la longitud de este cable, ABC. Entonces de aquí voy a tomar este triángulo que se forma. Y yo sé que este triángulo es isósceles. ¿Por qué? Porque el ángulo de aquí es igual al ángulo de acá. Por consiguiente, estos dos lados son iguales, ¿sí?
Entonces es por eso que yo sé que se trata de un triángulo isósceles. Entonces el triángulo isósceles está planteado aquí. Voy a escribir los puntos. Este sería el punto A, este sería el punto B y este sería el punto C. Entonces, si desde el vértice donde se unen los dos lados iguales trazo una línea perpendicular a la base, yo estaría dividiendo a la base en dos partes iguales. Es decir, si la base mide 10, porque recuerden que tomé este triángulo, este lado mediría 5 pies y este lado mediría 5 pies. Esta es una línea vertical y horizontal. Entonces forma un ángulo de 90 grados, tanto a la izquierda como a la derecha, ¿sí? Son triángulos rectángulos. Entonces, con este triángulo rectángulo, lo que yo voy a proceder a calcular es L. Pero para calcular L necesito este ángulo θ, que lo voy a obtener de este diagrama, porque es exactamente el mismo ángulo. Una vez que yo tenga el ángulo θ, podré calcular L, y una vez que yo conozca L, podré calcular la longitud del cable ABC. ¿Sí? Muy bien, entonces procedamos a esto. Comenzamos con el desarrollo aplicando las ecuaciones de equilibrio. Antes de aplicar las ecuaciones de equilibrio, yo debo identificar las componentes de una fuerza. Esto solo para las fuerzas inclinadas. Si hay una fuerza paralela al eje X y al eje Y, no debo hacer esto. En este caso, como esta es fuerza paralela al eje Y, no tengo que dibujar sus componentes, pero esta fuerza está inclinada. ¿Hacia dónde se va esta fuerza? Hacia la derecha y abajo, ¿no es cierto? Entonces, en X va a la derecha y en Y va hacia abajo. ¿Esta fuerza hacia dónde se va? Hacia la izquierda y hacia abajo. Entonces, en X va a la izquierda y en Y va hacia abajo. Y listo, ya tengo dibujadas sus componentes. Estas serían las componentes en el eje X porque son paralelas al eje X. Y estas serían las componentes en el eje Y porque son paralelas al eje Y. Muy bien, entonces con esto yo ya puedo calcular las componentes. Antes de calcularlas, yo debo saber algo. Si yo debo calcular las componentes de una fuerza y yo conozco su ángulo, debo utilizar las funciones trigonométricas seno y coseno. Entonces, ¿cuándo uso seno y cuándo uso coseno? Si el ángulo que se forma de la fuerza se forma con el eje X, yo voy a utilizar coseno para la componente en el eje X y seno para la componente en el eje Y. Lo mismo acá. Si el ángulo de la fuerza se forma con el eje X, yo voy a utilizar coseno para calcular la componente en el eje X y voy a usar la función seno para calcular la componente en el eje Y. Entonces, ahora que ya sé las componentes y ya sé cómo calcularlas, procederé a aplicar el equilibrio, ¿sí? Primero hago una sumatoria de fuerzas en el eje X considerando que las fuerzas que van hacia la derecha son positivas y esto tiene que ser 0 para ver qué obtenemos. Muy bien, entonces en el eje X solo tenemos dos fuerzas, esta que va a la izquierda y esta que va a la derecha, ¿sí? Entonces, ¿cómo calculo esta componente? Ya sé que es 1500 libras por el coseno del ángulo, que sería θ, entonces 1500 libras por coseno de θ, y negativo porque va a la izquierda. Ahora vamos con la componente, la otra fuerza en el eje X. Sería la magnitud de la fuerza, que es 1500 libras por el coseno del ángulo θ. Y en este caso sería positiva porque va a la derecha, ¿sí? Entonces, como son el mismo valor, pero signo opuesto, al restarlos me va a dar 0 igual a 0. Entonces, en este caso, la sumatoria de fuerzas en X no me dio resultado. ¿Sí? Yo ya lo sabía yo, pero quería demostrarles que esto pasaba. Es por eso que no me sirve nada en este caso. En este caso no siempre va a ser así. La sumatoria de fuerzas en el eje X. Vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en el eje Y, considerando que las fuerzas que van hacia arriba son positivas y esto tiene que ser 0. Entonces, en el eje Y que tengo 700 libras, esto va a ser positivo. En el eje Y también tengo esta componente que sería 1500 libras por el seno del ángulo, que en este caso sería θ, 1500 libras por seno de θ, y negativo porque va hacia abajo. Acá tengo otra componente en el eje Y, sería 1500 libras por seno de θ, y como va hacia abajo también sería negativo. Entonces tengo planteadas las siguientes ecuaciones. Todas estas son fuerzas en el eje Y, y como está en equilibrio, todo debe dar 0. Entonces, estos valores son iguales, así que los sumo. Menos 1500 libras por seno de θ, menos 1500 libras por seno de θ me va a dar menos 3000 libras por seno de θ. Estas 700 libras que está sumando va a pasar a restar, me da menos 700 libras. Despejo θ, me va a quedar, perdón, como estos son valores negativos, cambio de signo, o lo que es lo mismo, multiplico por menos 1 al lado izquierdo y al lado derecho, y ahora son positivos. Ahora que la variable que yo deseo despejar es positiva, despejo lo que me interesa, que en este caso es el ángulo θ. El ángulo θ va a ser igual, primeramente,
3.000 libras pasa a dividir, sería 700 libras dividido para 3.000 libras. Y luego despejo seno. Seno despejado sería seno a la inversa de la división que había mencionado anteriormente. Libras con libras se anulan. Entonces yo sé que el ángulo θ va a ser de 13.493 grados. Y ya tengo este ángulo θ que ahora procederé a usarlo en el triángulo de acá, ¿sí? Entonces vamos a recordar que θ es igual a 13.493 grados, ¿no es cierto? Entonces ahora vamos a hacer el cálculo de la longitud del cable ABC. Para esto vamos a utilizar el triángulo que estaba acá. Recordemos que estos son dos triángulos rectángulos, ¿sí? Entonces puedo usar el triángulo de la derecha o de la izquierda. Yo voy a utilizar el de la izquierda, ¿sí? Entonces ya conozco este ángulo, conozco este lado. Entonces este lado con respecto al ángulo sería el cateto adyacente, y lo que yo debo calcular es la longitud, que sería la hipotenusa. En un triángulo en un triángulo rectángulo, ¿qué función trigonométrica me relaciona el cateto adyacente y la hipotenusa? En este caso es el coseno, porque el coseno de un ángulo, en este caso el coseno de θ, es igual al cateto adyacente, que sería 5 pies, sobre la hipotenusa, que sería la longitud L, que no conozco, ¿sí? Entonces debo despejar L, así que L que está dividiendo pasa a multiplicar, y reemplacé de una vez el valor del ángulo θ. Ahora este coseno de 13.493 grados que está multiplicando va a pasar a dividir, y ya tendría el valor de L. Simplemente resuelvo esto y yo sé que L tiene un valor de 5.142 pies. Pero ojo, esto es L. Y a mí que me pide la longitud del cable A, B, C. Es decir, todo esto. ABC, ¿qué sería? L más L, es decir, 2 veces L. Entonces, ABC es igual a 2 veces L. L tiene un valor de 5.142 pies. Entonces, ABC tiene una longitud de 10.284 pies. Pero el libro solo acepta las respuestas con 3 cifras significativas, es decir, los 3 primeros números, y el resto borro y redondeo en el caso de que sea necesario. Con esto yo puedo decir que ABC tiene una longitud de 10.3 pies. Y bueno, amigos de YouTube, con esto termina el video del día de hoy. Si te gustó el video y más que todo, si te sirvió, te invito nuevamente a que te suscribas a mi canal y le des me gusta al video. Cualquier duda o sugerencia es bienvenida en los comentarios. Sin nada más que decir, agradezco por la atención prestada a la presente y nos veremos en un futuro video.